Hola, te doy la bienvenida. Somos el grupo número 6 de la asignatura de manejo y conservación de suelos y hoy te vamos a hablar sobre planificación de finca. Bueno, primero tenemos que definir qué es la capacidad del uso de la tierra. Esta consiste en definir para una parcela de terreno la Toxicidad del cobre. Es la concentración del cobre en el suelo a nivel tóxico. Debido a que la información sobre la concentración del cobre y sus efectos es escasa, la escala que se propone a continuación es preliminar. Entre las categorías de toxicidad del cobre es leve hasta 0.25 partes por millón, moderada 25 a 75 ppm, fuerte 75 a 150 ppm, muy fuerte más de 150 ppm. Salinidad es la concentración total de sales solubles en el suelo, la cual se determina por medio de la conductividad eléctrica del estrato de saturación del suelo. Entre las categorías de salinidad se encuentran la leve, moderada y fuerte. Del drenaje. Es la rapidez con la que el agua se desplaza, ya sea por escurrimiento superficial o por su movimiento a través de perfiles y espacios subterráneos. Entre las categorías de drenaje se encuentran la que es excesiva, el agua se elimina del suelo rápidamente; moderadamente excesiva, esta se elimina moderadamente rápida; bueno, el agua se elimina del suelo con facilidad, pero no con rapidez; moderadamente lento, lento, muy lento e incluso nulo. El agua se elimina del suelo tan lentamente que la capa freática permanece en la superficie o sobre esta. Riesgo de anegamiento o inundación. Se refiere a la probabilidad y frecuencia de ocurrencia de un desborde o una corriente de agua, fuera de su cauce normal, poniendo en peligro las áreas aledañas. El anegamiento puede ser causado por el estancamiento de aguas en depresión y llanuras, en especial sobre suelos con problemas de drenaje. De las categorías de anegamiento son nulo, leve, moderado, severo y muy severo. intensidad o el grado de la intensidad del uso que le vamos a dar. Esto basándonos en la calificación que le vayamos a dar según las limitaciones del terreno para producir en forma sostenida cultivos de pastos, bosques sin sufrir un deterioro del suelo y además de eso por periodos prolongados de tiempo. La capacidad de uso también nos permitirá hacer predicciones sobre el comportamiento de un suelo basados en su potencial, así como los tratamientos de conservación que se le debe dar. La capacidad de uso también representa la habilidad de los suelos para ejecutar sus funciones en la magnitud que les sean propias. Esto derivado del conjunto de propiedades físicas, químicas y biológicas que el suelo vaya a poseer. Eso les permitirá funcionar como un sistema abierto viviente, dentro de los límites del ecosistema al que pertenecen y del uso dado. Y además de sostener la producción biológica y la actividad de los organismos que de él se sustenten. Ahora sí vamos a clasificación de uso. Bueno, eso se divide en tres. Podría ser clases, subclases y unidades de manejo. Las clases convencionalmente se definen en ocho, en ocho tipos, eh, asignados con números romanos. Además de esto, mientras mayor sea el número, mayores van a ser las limitaciones y riesgos en el uso. Los primeros cuatro se identifican como arables y los restantes cuatro como no arables. Las clases 1, 2 y 3 permiten el desarrollo de casi cualquier actividad, incluyendo producción de cultivos anuales. Las clases 4, 5 y 6 restringen su uso solamente al desarrollo de cultivos semipermanentes y permanentes. La clase 7, sin embargo, ya que presenta severas limitaciones, esto solo permite el manejo de bosques natural, primario o secundario. La clase 8, sin embargo, ya es algo totalmente diferente. Esta está compuesta de terrenos que no permiten ningún tipo de actividad productiva agrícola, pecuaria o forestal, abocándose únicamente en la producción o en la protección de recursos. Clase 1. En esta clase se incluyen tierras con pocas o casi ninguna limitación que restrinja su uso para el desarrollo de la actividad agrícola, pecuaria o forestal. Además de eso, los rendimientos que se obtienen utilizando prácticas convenientes de cultivo y manejo son altos. Para ser usados agrícolamente se necesitan prácticas de manejo muy simples con el fin de mantener la productividad. Las limitaciones que ya les mencioné
son las siguientes: suelos planos o casi planos, profundidad efectiva, son muy profundos, simple de velocidad superficial y subsuperficial, texturas medias en el suelo y moderadamente gruesa a moderadamente fina en el subsuelo. Además de eso, son suelos bien drenados, por lo que no presentarían riesgo de inundación, no tienen problemas de toxicidad y salinidad, una erosión eólica o hídrica no aparente, y las características climáticas vendrían a ser zonas de vida, presentan zonas de vida húmedas, además del periodo seco es moderado y no se observan efectos adversos por la neblina o viento. Clase 2. Las tierras de esta clase presentan ligeras limitaciones que pueden afectar el desarrollo de los cultivos, por lo que se podría requerir prácticas de conservación. Además de eso, las restricciones más frecuentes vendrían a ser las pendientes de 5%, una profundidad no inferior al 70% o un drenaje moderado. Además de eso, las otras restricciones son que son suelos inclinados o ligeramente ondulados, moderadamente profundos, ligeramente pedregosos en el perfil, o sea que podrías encontrar rocas o piedras fiscadas. Texturas medias que pueden variar a extremos arcillosos o arenosos. Drenaje moderado excesivo o moderadamente lento. Esto ya nos deviene en los riesgos de inundación leve. Además de eso, presenta una fertilidad media, toxicidad y salinidad leve, ligera erosión, y las características climáticas vendrán a ser zonas de vida seca o muy húmeda. Los periodos secos son fuertes o no se presentan, son ausentes. La condición de neblina y viento moderado, así que no podría presentarse mucho. Eso está ligado a la erosión, por eso dice que es una ligera erosión. Clase 3. Presenta limitaciones al laboreo en el caso de suelos con pendientes cercanas al 8% o por presentarse hasta un 15% de pedregosidad en superficie. También puede presentar limitaciones de arraigamiento para especies con raíces profundas. Los suelos de esta clase requieren prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos y agua. Las características limitantes de este suelo vienen a ser que son moderadamente inclinados o suavemente ondulados, ligeramente profundos, como ya se mencionó, y ligeramente pedregosos, gravosos, moderada pedregosidad en el perfil. Las texturas son finas a gruesas, además se presenta un drenaje imperfecto, por lo que la erosión vendría a ser moderada a leve y se presenta en una inundación frecuente. Además de eso, son las características químicas en las que son ligeramente sódicos o ligeramente salinos. Las características climáticas en las que presentan zonas de vida seca o muy húmeda. Los periodos secos son fuertes o no se presentan. Y la condición de viento y neblina es moderada. Clase 4. Las tierras de esta clase presentan ya más fuertes limitaciones que restringen su uso a solamente vegetación semipermanente o permanente. Además de esto, esos terrenos pueden presentar riesgo de erosión por pendientes, por lo que se requiere prácticas de conservación en el laboreo de este suelo. Estos suelos corresponden a la última categoría de los suelos arables que ya mencioné, sin grandes riesgos de erosión con un manejo adecuado. Siempre se puede mejorar o se puede limitar los riesgos que existen con un manejo adecuado. Aun cuando pueden presentar otras limitaciones, poseen pendientes de hasta el 15% o bien una profundidad no superior al 40%. Son poco profundas, son normalmente inclinadas. Los cultivos anuales solamente se pueden desarrollar en forma ocasional y con prácticas muy intensivas de manejo y conservación de suelos y agua, a excepción de climas pluviales, debido a que puede haber un riesgo de erosión hídrica. Además de eso, presentan las siguientes limitaciones. Como ya mencioné, son fuertemente inclinados o moderadamente ondulados, abundante pedregosidad superficial, poca profundidad porque son delgados, texturas finas a muy gruesas, un drenaje imperfecto, moderada pedregosidad en el perfil,
La erosión que puede presentarse es moderada, inundaciones frecuentes debido al drenaje imperfecto, una fertilidad media, moderadamente sódico, moderadamente salino. Además de eso, las características climáticas son que presentan zonas de vida seca, muy húmedas y pluviales. También presentan el periodo seco, se caracteriza por ser fuerte o de plano no presentarse. Las condiciones de neblina y viento son moderadas. Clase 5. Las tierras de esta clase presentan severas limitaciones para el desarrollo de cultivos anuales semipermanentes o permanentes, o bosques, por lo que su uso solamente se restringe al pastoreo o manejo de bosque natural. Como ya se mencionó, este tipo de suelo ya no es arable, por lo que solamente nos abocaríamos a cultivos anuales, permanentes o bosques. Además de esto, los suelos inundados tienen presencia de especies vegetales con características hidromórficas. Por lo general, estos suelos corresponden a suelos depresionales sin cota suficiente para evacuar exceso de agua. Presenta generalmente una estrata impermeable, como por ejemplo un horizonte de plástico o una estrata arcillosa. Regularmente también presenta una estrata superior con un alto contenido de materia orgánica, eso sobre el 20%. Bueno, las limitaciones en este caso se van a dividir en dos, según la pendiente. Las limitaciones que se presentan en la pendiente inferior a 15% son moderadamente ondulado, una erosión moderada, una poca profundidad, texturas finas o gruesas en el suelo y subsuelo, fuertemente pedregosos, muy baja fertilidad, toxicidad y salinidad moderada. Ya va aumentando la salinidad y toxicidad. Drenaje muy lento o excesivo, riesgo de inundación severo. Además de eso, las características climáticas son zonas de vida secas y pluviales. Además del periodo seco es fuerte o no se presenta, es ausente. La condición de neblina y viento es moderada. Las limitaciones cuando la pendiente oscila entre 15 y 30%. El relieve es ondulado, erosión moderada, poca profundidad, texturas moderadamente finas o gruesas en suelo y muy finas o muy gruesas en el subsuelo, fuertemente pedregosos, muy baja fertilidad, toxicidad fuerte, salinidad moderada, drenaje muy lento o excesivo, lo que nos daría en riesgos de inundación severos. Las zonas de vida que se encuentran en este tipo de suelos donde las zonas de vida secas y muy húmedas. El periodo seco además es fuerte o es ausente. La condición de neblina y viento es fuerte. Clase 6. Corresponde a suelos no aptos para laboreo cuando el parámetro de restrictivo es la pendiente. Su uso normal es ganadería y forestal. Cuando han sido clasificados en esta categoría por condiciones de salinidad, situación en la cual su uso está dado por la adaptabilidad de ciertas especies a suelos salinos, de que se pueden plantar ciertas especies que estén adaptadas a ese tipo de suelos. En cuanto a las texturas, estas presentan texturas finas a muy gruesas. Además de eso, presentan una muy baja fertilidad, un drenado moderadamente excesivo o moderadamente lento, lo que nos menciona que también presentan un riesgo de inundación moderado. Además de eso, presentan una abundante pedregosidad en el perfil, una erosión severa, fuertemente sódicos, muy salinos. Las zonas de vida que podemos encontrar son de vida seca y pluviales. El periodo seco además es fuerte o ausente. La condición de neblina y viento es moderada. Clase 7. Las sierras de esta clase presentan limitaciones muy severas que los hacen inadecuados para cualquier tipo de cultivo. Su uso fundamental es pastoreo y para explotación forestal. Las limitaciones que presenta son escarpados o de cerros, la profundidad es muy delgada, además eso tiene muy abundante pedregosidad superficial. Las texturas van de finas a muy gruesas.
La fertilidad es muy baja, tienen un drenaje excesivo o nulo. Además de eso, presentan un riesgo de inundación muy severo debido al drenaje excesivo o debido al drenaje nulo, quiero decir. Además de eso, son extremadamente salinos, muy fuertemente sódicos. Las zonas de vida que podemos encontrar son vida seca y fluviales. El periodo seco, además, es fuerte o simple. Y la condición de la neblina y el viento es fuerte. Por eso se menciona que hay una erosión muy severa. Clase 8. Esos suelos ya no reúnen ninguna condición mínima para actividad de producción agropecuaria o forestal alguna, por lo que corresponden a suelos sin valor agrícola, ganadero o forestal. Su uso está limitado solamente para la preservación de flora, vida silvestre, recreación o protección de áreas hidrográficas o reserva genética. Bueno, ahora vamos a hablar sobre subclases. Las subclases están divididas según estos 5, que es erosión, suelo, drenaje y clima. La erosión puede ser la pérdida actual o potencial del suelo provocada por la escorrentía superficial y la acción del viento. Eso está delimitado por el drenaje y también por el viento y la neblina. El suelo se refiere a las limitaciones que se presenten provocadas por uno o varios de los siguientes factores: profundidad efectiva, la textura, pedregosidad, fertilidad, toxicidad y salinidad. El drenaje ocupa las limitaciones causadas por el exceso o deficiencia de humedad en el suelo o por riesgo de inundación. El clima son limitaciones debidas a las distintas características climáticas que afectan negativamente el crecimiento de las plantas. Para caracterizar las limitaciones se utilizaron las zonas de vida, como ya se mencionó, el periodo seco, además de eso, el viento y la neblina. Bueno, ahora sí, la unidad mínima, que es la unidad de manejo. Las unidades de manejo simbólicamente se representan por un número romano que indica la clase, además de unas letras minúsculas que indican la subclase y uno o más números arábicos como subíndices a las subclases que corresponden de manejo. Los parámetros que definen la unidad de manejo son en total 14. Bueno, aquí podemos ver la clase, que vendría a ser 3, la subclase vendría a ser suelo y drenaje, y la unidad de manejo y el factor que define la clase vendría a ser los pequeños números aquí, 12 y 1. Así se tiene una clase 3, una limitación por factor suelo, una limitación por factor drenaje y la textura por factor. Parámetros para la evaluación de la capacidad de suelo. Primero está la erosión, la pendiente, la T1. La pendiente de un terreno se expresa como el grado del declive. Categorías de pendiente en función del relieve. Entre las categorías están el plano o casi plano de 0 a 3%, ligeramente ondulado de 3 a 8%, moderadamente ondulado de 8 a 15%, ondulado de 5 a 30%, fuertemente ondulado de 30 a 60%, escarpado a 60 a 75% y fuertemente escarpado a más de 75% de pendiente. La erosión sufrida. Esta se refiere al daño visible causado a los suelos por la erosión acelerada. Para medir el grado de erosión se recurre a la observación en el campo de pedestales. La existencia de canalículos, terracetas, surcos, cárcavas, deslizamiento, remoción de masa y la acumulación de sedimentos en el pie de pendientes y demás desagüe. Categorías de erosión. Entre las categorías están la nula,
los cuales no tienen síntomas de erosión, ligera o leve. Los suelos presentan pocos canalículos de escasos centímetros de profundidad. Moderada, se observan tomas de erosión a través de la presencia generalizada de canalículos y surcos poco profundos en campos de cultivo. Y severa, se observa la presencia de abundantes surcos aún después del arado de canalículas y surcos profundos en campos con cultivos en maduración. Y también las muy severas, con cargas profundas y o densas. Del suelo. La profundidad efectiva. Se define como la profundidad efectiva al grosor de las capas del suelo y subsuelo en las cuales las raíces pueden penetrar sin dificultad en busca de agua, nutrientes y sostén. Categorías de profundidad efectiva. Muy profundo es a más de 1,20 m. Profundo es de 90 a 120 centímetros. Moderadamente profundo de 60 a 90 centímetros. Poco profundo de 30 a 60 centímetros y superficial son las que tienen una profundidad de menor a 30 centímetros. La textura del suelo. Las texturas consideradas serán aquellas dominantes en el suelo y subsuelo donde la clase textural será definida por el limitante más fuerte del suelo y el subsuelo. La textura se refiere a la proporción relativa de los tamaños de las partículas de la fracción fina del suelo, a saber arcilla, limo o arena. La textura se determina según el triángulo textural de la USDA. Categorías de las texturas. Entre las categorías están las gruesas areno franco, gruesas y media, moderadamente gruesas, medianas, moderadamente finas, finas arcillosas y muy finas arcillosas. La pedregosidad y o rocosidad es el contenido de piedras y o rocas que interfieren en las labores de labranza, crecimiento de raíces y movimiento de agua. La pedregosidad se define como el contenido de grava cuyo tamaño va de 0,20 a 20 milímetros. Las piedras tienen más de 2 centímetros de diámetro. Rocosidad es la proporción relativa de exposición de la roca fina, ya sea por afloramiento en suelos muy delgados o por conglomerados. Categorías de pedregosidad o rocosidad. Entre ellas están sin pedregosidad, en las cuales no hay piedras o rocas, ligeramente pedregoso, moderadamente pedregoso, pedregoso, muy pedregoso, fuertemente pedregoso y extremadamente pedregoso. Esta con la superficie que se encuentra cubierta de piedras y rocas al más del 50% y también incluso más del 75% del volumen del suelo. El clima. Zonas de vida. Las zonas de vida vienen a ser conjuntos de hábitos específicos de factores climáticos, siendo una zona de región biogeográfica que está delimitada por parámetros climáticos como la temperatura y precipitaciones. Tenemos 12 zonas de vida, como podemos ver, estas son las principales. El periodo seco. El periodo seco viene a ser los meses secos consecutivos, es decir, los meses donde la precipitación es inferior a la mitad de la evaporación potencial. La evaporación potencial se determina con la multiplicación de la biotemperatura media mensual por la constante mensual. Así tenemos en el primer cuadro que por el número de días por mes se da una determinada constante. Tenemos 3 categorías del periodo seco, que el primero que viene a ser el ausente, que es menor a un mes, el segundo que viene a ser moderado, que es de 1 a 3 meses, y el fuerte, que viene a ser de mayor a 3 meses. Bueno, luego tenemos la neblina, que tiene una influencia sobre la vegetación arbórea, características fácilmente interpretables a su frecuencia y densidad. Tenemos la ausente, moderada y fuerte. La ausente es cuando es casi inexistente, la neblina es casi inexistente y no presenta ningún obstáculo para las actividades agrícolas. La moderada es cuando es más temporal, ¿no? En invierno es casi a diario, pero es casi aislada en verano. Y la fuerte, que se da con lugares nublados, con neblina frecuente de contacto casi directo con la tierra. Es común ver musgos y sobre hojas de árboles. El viento, eso tiene un efecto mecánico directo sobre las plantas, desencamiento del ambiente y provoca erosión. Es de 3 tipos: ausente, cuando es menor a 15 km por hora, moderada entre 15 y 30 km por hora y fuerte, mayores de 30 km. Uso del sistema. Es necesario llevar a cabo la clasificación de una unidad de tierra. Es necesario primero contar con el campo, los cuales deben tomarse después de haberse realizado una adecuada remastrificación o separación de las unidades discográficas, preferiblemente mediante fotointerpretación. Los parámetros específicos como toxicidad de cobre y salinidad. Y por último, parámetros modificables de la capacidad de uso de tierra. Eso se da cuando la determinada tierra posee limitaciones, entonces se desarrollan prácticas de manejo y conservación específicas para corregir dichas limitaciones.
La planificación y conservación de fincas, el objetivo de es mostrar al agricultor de forma clara y objetiva, implementando un plan de conservación al agricultor que logrará un aumento de productividad de los suelos en la finca y la finca en conjunto, determinando que el agricultor esté involucrado en todo el proceso de recolección, hasta la formulación de las opciones del manejo de propuestas. El técnico explicará cada paso del plan que se debe seguir al agricultor. El clima. Zonas de vida. Las zonas de vida vienen a ser conjuntos de hábitos específicos de factores climáticos, siendo una zona de región biogeográfica que está delimitada por parámetros climáticos como la temperatura y precipitaciones. Tenemos 12 zonas de vida, como podemos ver, estas son las principales. El periodo seco. El periodo seco viene a ser los meses secos consecutivos, es decir, los meses donde la precipitación es inferior a la mitad de la evaporación potencial. La evaporación potencial se determina con la multiplicación de la biotemperatura media mensual por la constante mensual. Así tenemos en el primer cuadro que por el número de días por mes se da una determinada constante. Tenemos 3 categorías del periodo seco, que el primero que viene a ser el ausente, que es menor a un mes, el segundo que viene a ser el moderado, que es de 1 a 3 meses, y el fuerte, que viene a ser de mayor a 3 meses. Bueno, luego tenemos la neblina, que tiene una influencia sobre la vegetación arbórea, características fácilmente interpretables a su frecuencia y densidad. Tenemos la ausente, moderada y fuerte. La ausente es cuando es casi inexistente, la neblina es casi inexistente y no presenta ningún obstáculo para las actividades agrícolas. La moderada es cuando es más temporal, ¿no? En invierno es casi a diario, pero es casi aislada en verano. Y la fuerte, que se da con lugares nublados, con neblina frecuente de contacto casi directo con la tierra. Es común ver musgos y sobre hojas de árboles. El viento, eso tiene un efecto mecánico directo sobre las plantas, desencamiento del ambiente y provoca erosión. Es de 3 tipos: ausente, cuando es menor a 15 km por hora, moderada entre 15 y 30 km por hora y fuerte, mayores de 30 km. Uso del sistema. Es necesario llevar a cabo la clasificación de una unidad de tierra. Es necesario primero contar con el campo, los cuales deben tomarse después de haberse realizado una adecuada rematrificación o separación de las unidades discográficas, preferiblemente mediante fotointerpretación. Los parámetros específicos como toxicidad de cobre y salinidad. Y por último, parámetros modificables de la capacidad de uso de tierra. Eso se da cuando la determinada tierra posee limitaciones, entonces se desarrollan prácticas de manejo y conservación específicas para corregir dichas limitaciones. La planificación y conservación de fincas, el objetivo de es mostrar al agricultor de forma clara y objetiva, implementando un plan de conservación al agricultor que logrará un aumento de productividad de los suelos en la finca y la finca en conjunto, determinando que el agricultor esté involucrado en todo el proceso de recolección, hasta la formulación de las opciones del manejo de propuestas. El técnico explicará cada paso del plan que se debe seguir al agricultor. El clima. Zonas de vida. Las zonas de vida vienen a ser conjuntos de hábitos específicos de factores climáticos, siendo una zona de región biogeográfica que está delimitada por parámetros climáticos como la temperatura y precipitaciones. Tenemos 12 zonas de vida, como podemos ver, estas son las principales. El periodo seco. El periodo seco viene a ser los meses secos consecutivos, es decir, los meses donde la precipitación es inferior a la mitad de la evaporación potencial. La evaporación potencial se determina con la multiplicación de la biotemperatura media mensual por la constante mensual. Así tenemos en el primer cuadro que por el número de días por mes se da una determinada constante. Tenemos 3 categorías del periodo seco, que el primero que viene a ser el ausente, que es menor a un mes, el segundo que viene a ser el moderado, que es de 1 a 3 meses, y el fuerte, que viene a ser de mayor a 3 meses. Bueno, luego tenemos la neblina, que tiene una influencia sobre la vegetación arbórea, características fácilmente interpretables a su frecuencia y densidad. Tenemos la ausente, moderada y fuerte. La ausente es cuando es casi inexistente, la neblina es casi inexistente y no presenta ningún obstáculo para las actividades agrícolas. La moderada es cuando es más temporal, ¿no? En invierno es casi a diario, pero es casi aislada en verano. Y la fuerte, que se da con lugares nublados, con neblina frecuente de contacto casi directo con la tierra. Es común ver musgos y sobre hojas de árboles.
El viento, este tiene un efecto mecánico directo sobre las plantas, desencamiento del ambiente y provoca erosión. Es de tres tipos: ausente, cuando es menor a 15 km por hora, moderada entre 15 y 30 km por hora y fuerte, mayores de 30 km. Uso del sistema. Es necesario llevar a cabo la clasificación de una unidad de tierra. Es necesario primero contar con el campo, los cuales deben tomarse después de haberse realizado una adecuada rematrificación o separación de las unidades discográficas, preferiblemente mediante fotointerpretación. Los parámetros específicos como toxicidad de cobre y salinidad. Y por último, parámetros modificables de la capacidad de uso de tierra. Esto se da cuando la determinada tierra posee limitaciones, entonces se desarrollan prácticas de manejo y conservación específicas para corregir dichas limitaciones. La planificación y conservación de fincas, el objetivo de es mostrar al agricultor de forma clara y objetiva, implementando un plan de conservación al agricultor que logrará un aumento de productividad de los suelos en la finca y la finca en conjunto, determinando que el agricultor esté involucrado en todo el proceso de recolección, hasta la formulación de las opciones del manejo de propuestas. El técnico explicará cada paso del plan que se debe seguir al agricultor. Ya. El uso del plan de conservación de la finca. Al momento de entrar a la base de implementación, para los conservacionistas se crean las siguientes fases. Uno, que como primordial va a ser calcular los caudales de escorrentía que se deben usar para ser controlados. Otro es diseñar las obras mecánicas planificadas para seleccionar a los patrones disponibles o del diseño. Seleccionar la modalidad de ejecución en las obras mecánicas. Estimar el movimiento de la barra y materiales necesarios para la construcción de estas obras. Estimar los recursos necesarios o todo lo que esté a su alcance para la ejecución de este plan. Estimar los costos de implementación de cada obra, de práctica agronómica, de un plan de conjunto, ¿no? En relación tiene que estar el costo de la obra y las prácticas de control de erosión y el valor anual de la pérdida del suelo. Programar con base de calendarios. Sabemos de que nada de este plan funcionaría si es que no se rige a un plan de calendario siguiendo los días en que se va a ejecutar. Programar la ejecución de estudios según los estudios especializados a corrección del suelo. Programar la ejecución de prácticas específicas en agroconservación y manejo de suelos, tanto en el eje de rotación de cultivos como rompimientos, entre otras prácticas. Luego, seguimos con la estrategia para implementar el plan conservacionista. Tanto acá se va a regir la participación de la conservación y los agricultores. Uno de ellos es intensificación parcial. ¿A qué se refiere? Que es después del diseño de la capacidad del productor, que puede ser parte de una finca cultivable, que es parte de esta finca, ¿no? Mejorará y procurará compensar el resto de la finca del cultivo. Tratamiento progresivo, que los agricultores, tanto como los conservacionistas, no deben ser presionados para ejecutar ningún plan al mismo tiempo, ya que esto puede generar alguna dificultad en el plan, que se debe ayudar con medidas que controlen las erosiones graduales, de acuerdo con la disponibilidad de la mano de obra y el entendimiento de ambas partes. Otro sería la flexibilidad, que los agricultores a menudo cambian el aviso de una respuesta en serie de factores que influyen a las decisiones de haber convertido este plan de conservación y en plan de entendimiento de ambas, ¿no? Como se pudo observar en esta pequeña explicación, tanto los conservacionistas como los agricultores tienen parte importante para el plan de manejo, ¿no? Para la conservación de suelos. Creo que ahí más se rige en lo que es la participación del agricultor. Sabemos que si en el agricultor no puede guiarse por sus medios mismos, entonces cada uno pueda implementando su plan para el manejo de sus suelos, para la productividad de tanto agrícolas como, en fin, muchas cosas que el agricultor desea poner, ¿no? Eso sería.